Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un futbolista que está en la lista para formar parte de los partidos que va a disputar la selección argentina por la próxima y última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas, que hizo todas las divisiones inferiores en River, pero que por un problema que hubo en un momento terminó yéndose mientras estaba justamente formando parte de las categorías menores. Estamos hablando de Thiago Geralnik, un jugador que todavía no ha debutado oficialmente en la primera división de ningún club, pero lo que vamos a hacer en este video es contarles un poco la historia de este futbolista, el cual en su momento era muy requerido por Marcelo Gallardo. De hecho, el propio muñeco habló en conferencia de prensa en cuanto a la situación del jugador que se fue definitivamente de River para buscar suerte en el fútbol europeo. Fue una situación que en su momento se tornó un tanto conflictiva y es por eso que vamos a repasarla y también vamos a ver por qué en definitiva lo han convocado para formar parte de la selección y qué es lo que le deparará el futuro en cuanto a lo que puede llegar a ser un posible regreso a River en un par de años. Empecemos. Hace aproximadamente una semana, no solo que apareció una lista masiva y sorpresiva de 44 apellidos confeccionada por el director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, para la última ventana de las eliminatorias previa al Mundial de Qatar, donde el combinado nacional enfrentará de local a Venezuela el viernes 25 de marzo y a Ecuador en Quito de visitante el martes 29 de marzo, sino que además allí figuraron varios nombres de futbolistas juveniles que juegan en clubes de Europa. Uno de esos casos anteriormente mencionados está directamente ligado a River y es el de Thiago Geralnik. El mediocampista ofensivo, que hoy tiene 18 años, cumplirá 19 en menos de un mes, el próximo 31 de marzo, se fue de River a comienzos del 2020, hace poco más de 2 años, por la patria potestad, cuando jugaba en las divisiones inferiores del más grande y todavía no había firmado su primer contrato oficial con el club de Núñez. Allí terminó recalando en el Villarreal de España, institución en la que se encuentra actualmente, formando parte del plantel sub-19 del conjunto español, donde con sus aceptables actuaciones despertó el interés del entrenador argentino para poder verlo cerca, sobre todo pensando en un futuro, porque esta convocatoria no significa que vaya a tener su debut oficial en la selección mayor, porque es muy complicado que un futbolista que no haya debutado en la primera de un club, más allá de que ha sucedido por ejemplo con Emmanuel Mamana, que debutó primero en la selección antes que hacer su debut oficial en River, la realidad es que Geralnik hoy por hoy está jugando en las categorías menores del Villarreal y es por eso que esta convocatoria más específicamente es para que en un futuro no pueda jugar con otra selección, porque teniendo en cuenta que todavía no ha jugado para la selección argentina, puede llegar a vestir la camiseta por ejemplo del combinado nacional español, que es el país donde está jugando actualmente, y es por eso que Lionel Scaloni quiere asegurarse de que el futbolista, más allá de su rendimiento, pueda jugar únicamente para Argentina en un futuro. Cabe destacar que Geralnik ya vistió la camiseta de la selección cuando fue convocado a la categoría sub-15 mientras jugaba en River, pero esto no significa que pueda jugar para otro combinado nacional una vez sea más grande, y es por eso que Scaloni se está asegurando de que únicamente pueda jugar para Argentina en un futuro. Está claro que para seguir siendo convocado va a tener que claramente tener un buen nivel una vez debute en el Villarreal, porque la única convocatoria que va a tener por ahora va a ser esta, para formar sobre todo parte de los entrenamientos, y después recién después del Mundial de Qatar se pueden llegar a ver nuevos nombres. Por ahora únicamente se trata de una citación para asegurárselo de cara a un futuro. Vamos ahora a repasar lo que fue y qué es lo que sucedió en cuanto a su situación en el Millonario. El delantero había llegado al más grande a comienzos del 2018 desde la agrupación deportiva infantil Unión de Rosario, e inclusive Marcelo Gallardo había manifestado su opinión en conferencia de prensa unos días después de su partida a España. El actual entrenador de River declaró por aquel entonces que era una pena, pero son situaciones que ya han pasado y van a seguir pasando, y no sabía cuáles eran las posibilidades para que los clubes argentinos puedan hacer para tratar de que eso no le suceda, teniendo en cuenta que además de a River ya le había pasado tanto a Vélez como a Estudiantes, entre otros clubes que seguramente a lo mejor los futbolistas no eran tan reconocidos como este caso, y también por la patria potestad, que significa que un jugador que no tiene contrato oficial, como es el caso de Geralnik, puede irse por pedido de su padre a cualquier club del mundo que lo requiera.
Pero más allá de esta partida, la institución de Núñez con el tiempo logró conseguir un resarcimiento económico que obviamente no era lo principal, porque la idea en un principio era que Gerald terminara de realizar toda su carrera en las divisiones inferiores de River y que fuera uno de los futbolistas que a futuro pudiera finalmente tener su debut en la primera más grande. En este momento, por su edad, estaría jugando en la reserva y seguramente peleando un puesto por tratar de ser uno de los delanteros que en un futuro cercano tuviera finalmente la posibilidad de jugar sus primeros minutos en la máxima categoría. De hecho, si el muñeco fue tan enfático en aquella conferencia de prensa, quiere decir que lo tenía muy en cuenta. Se sabe que Gallardo conoce prácticamente la situación de todos los futbolistas que están jugando en las categorías juveniles del club, y es por eso que el caso de Gerald no fue aislado en aquel entonces. River consiguió 100.000 euros por el futbolista debido a los derechos formativos, más un 5% en una futura venta y 500.000 euros más en caso de que el jugador dispute 10 partidos en el plantel de primera del Villarreal. Obviamente todavía el millonario no ha visto ni un solo peso de todo este dinero porque no se ha cumplido ninguna de las condiciones salvo por los 100.000 euros de los derechos federativos al haber jugado 2 años en las categorías menores del club. No sabemos con exactitud si River podrá recibir el $500.000 de euros teniendo en cuenta que todavía ni siquiera ha formado parte de una convocatoria en el Villarreal de España. Está jugando, es cierto, en el sub-19, pero todavía le falta como para poder debutar en la primera del equipo español y lo más seguro es que recién después del Mundial de Qatar en el 2023 podamos tener alguna aproximación de si continúa en España o si de busca suerte en otra institución. En la actualidad le está costando sumar minutos en el Villarreal B, que es como se le dice al equipo sub-19 del conjunto español. A pesar de ser lógico por su corta edad, acumula un partido en la segunda B y 7 en la UEFA Youth League, que es la UEFA Champions League de los jóvenes con la sub-19. En esa competición quedaron eliminados en febrero de este año en los 16avos de final contra el AZ Alkmaar de los Países Bajos por penales. En aquel partido dio una asistencia en el 3-3 cuando jugó los 90 minutos. Gerald comenzó a seducir a los clubes de Europa en el año 2018 cuando fue elegido como el mejor futbolista de un torneo internacional sub-16 disputado en Portugal con la camiseta del más grande. Posteriormente también la rompería en otro campeonato celebrado en Francia ese mismo año y las ofertas del exterior no tardaron en llegar. Primero fue del Fulham de Inglaterra, pero no hubo éxito porque su padre en aquel entonces no quería llevarlo a jugar a ese equipo en cuestión. Por eso, Rodolfo D'Onofrio, el presidente de River, hace un par de años y compañía, pusieron en manos a la obra y le ofrecieron al juvenil un contrato muy interesante que hasta incluía un bien inmueble. Sin embargo, hubo una determinación familiar demasiado firme. Ni siquiera pesaron las palabras de Gallardo, quien habló personalmente por él. Sabemos específicamente que cuando el muñeco habla, normalmente le suelen hacer caso o por lo menos suelen tener muy en cuenta los dichos del entrenador. Sin embargo, la decisión ya estaba totalmente tomada y tanto la de su padre como la de él era irse a jugar al fútbol europeo. Y es que el otro Marcelo, que es el papá de Thiago y un preparador físico que realizó buena parte de su carrera en Venezuela, de hecho llegó a ser colaborador de Sebastián Becasese cuando este era entrenador en la Universidad de Chile, ya tenía la decisión tomada de irse de la Argentina debido a la situación económica y social que vivía en el país, o por lo menos eso es lo que ellos mismos confesaron. Después hay que ver si fue exactamente por eso o si hubo alguna cuestión quizás más deportiva vinculada a todo esto. Ahí consiguió negociar que el futbolista finalmente llegara a las divisiones juveniles del Villarreal, que es donde hoy está jugando. El acuerdo que mencionamos anteriormente entre el equipo español y River fue más que nada para que la relación entre ambas instituciones no quedara manchada de ningún sentido. Se sabe que puede ser que en algún futuro algún jugador de River sea negociado por el equipo español, ya que son de buscar futbolistas que juegan acá en Sudamérica, y es por eso que decidieron mantener estas pequeñas cláusulas que dije anteriormente como para que la cordialidad entre ambas dirigencias continuara estable. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, claramente este video lo hice más que nada para recordar el nombre de este futbolista que quizás sorpresivamente va a estar o mejor dicho, está en la lista de la selección argentina para disputar la doble fecha de eliminatorias, más allá de que está claro que no tiene ninguna posibilidad de jugar, a pesar de que Argentina no se juega nada porque ya está clasificada al Mundial de Qatar. Es un jugador por el cual River apostaba mucho de cara a futuro. Marcelo Gallardo lo tenía muy pero muy en cuenta y seguramente era de los futbolistas de las divisiones inferiores del club por allá en los años 2018-2019 que más chances tenían
de cumplir el sueño de debutar en la primera categoría del equipo más grande de Sudamérica. Sin embargo, por todas las cuestiones que mencioné anteriormente, lamentablemente esto no se pudo dar ni se va a dar, porque es muy complicado que pueda volver al club, por lo menos con la dirigencia actual, que si bien no es la misma que la anterior, está desembocada teniendo en cuenta que es también del oficialismo. Y en el caso del muñeco, habló con él, no lo pudo convencer y estoy casi seguro de que por el momento no quiere volver a tenerlo entre sus filas. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.